Buenos días, mi nombre es Agustín García, soy médico de planta del Sanatorio Güemes y voy a hablarles en esta oportunidad del síndrome de apneas e hipoapneas obstructivas del sueño, más conocido como SAOS. Por definición, las apneas del sueño son un cuadro de somnolencia excesiva, trastornos cognitivos conductuales, respiratorios, cardíacos, metabólicos e inflamatorios secundarios a episodios repetidos de obstrucción de la vía aérea superior durante el sueño. Esto quiere decir que el síndrome de apneas del sueño es una enfermedad sistémica con gran morbilidad e impacto cardiovascular para estos pacientes, como vamos a ver un poquito más adelante. La epidemiología es muy variable. Si uno busca en la literatura va a encontrar que es más prevalente en hombres y alcanza cifras hasta un 34%. Y en los estudios de prevalencia, de acuerdo al que uno analice, las cifras de SAOS moderado a severo en mujeres son del alrededor del 23% y en varones 49%. Las manifestaciones clínicas son muy variables, es decir, las cosas por las que los pacientes pueden consultar son múltiples y habitualmente tienen síntomas nocturnos o diurnos. Los síntomas nocturnos más frecuentes son los ronquidos, que no necesariamente pueden ser patológicos, pero pueden eh, hacer pensar que hay apneas subyacentes. Las apneas observadas por alguien que duerme con el paciente, los episodios asfícticos o despertares nocturnos, el paciente se despierta ahogado durante la noche, los despertares frecuentes o ir frecuentemente al baño, o sea, la nicturia durante la noche. Y los síntomas diurnos son los que habitualmente más le llaman la atención a los pacientes, sobre todo la somnolencia diurna, que a veces puede ser muy excesiva y el paciente puede incluso quedarse dormido en una reunión o charlando con alguien o en espacios públicos. Y después tienen otros síntomas un poco más sutiles como el sueño no reparador, la sensación de cansancio crónico y cambios conductuales como la irritabilidad, la apatía, la dificultad en la concentración, a veces disminución de la libido. La cefalea matutina puede indicar que el paciente tiene hipoventilación con retención de dióxido de carbono y eso genera durante la mañana cefalea. Hay factores predisponentes para el síndrome de apneas obstructivas del sueño. La obesidad es el más conocido y el más frecuente, pero después puede haber alteraciones anatómicas de la vía aérea superior, como en el caso, por ejemplo, un Treacher-Collins con alteraciones en el maxilar inferior, obstrucción nasal o insuficiencia ventilatoria nasal. Después se tienen cosas más concretas, como por ejemplo las enfermedades neuromusculares que se asocian con fallos en la bomba muscular directamente con hipoventilación y episodios de apnea. A veces hay enfermedades neurológicas, por ejemplo, que pueden condicionar apneas centrales, ya que se acompañan de apneas centrales, o sea, que se detiene directamente la respiración durante el sueño. Y en las enfermedades como la acromegalia, por alteraciones anatómicas, pueden generar apneas obstructivas o el hipotiroidismo. En el caso de los pacientes que consumen alcohol o sedantes, es importante considerar que la ingesta de alcohol durante la noche previo al sueño disminuye el drive respiratorio, o sea, el volumen minuto respiratorio, y eso puede generar empeoramiento de las apneas, lo mismo que los sedantes como las benzodiazepinas. La anatomía de la vena superior, ustedes ya la conocen, pero tienen que recordar que durante la respiración, la presión en la vía aérea se vuelve negativa para permitir el flujo de aire que se mueve por gradientes de presión, y la apertura de la vía aérea superior está asegurada por los músculos como el tensor del paladar, el genioglóseo, el genioideo, que tienen un tono basal que mantiene la apertura de la vía aérea. Durante el sueño se produce un colapso por pérdida del tono de estos músculos, es decir, que más allá de las alteraciones anatómicas, evidentemente hay una menor tonicidad en los músculos que mantienen la apertura de las fauces y de la faringe durante el sueño, que colapsan hacia posterior e impiden el flujo de aire hacia la laringofaringe y la vía aérea. La fisiopatología de las apneas del sueño es bien conocida.
Cada vez que ocurre un episodio de apnea obstructiva, genera aumento del esfuerzo respiratorio, es decir, el paciente intenta desobstruir la vía aérea obstruida, entonces aumentan las presiones intratorácicas, con hipoventilación por hipoxemia y aumento del dióxido de carbono, o sea, hipercapnia. Estos mecanismos conducen a un arousal, es decir, un microdespertar. El cerebro se despierta para impedir, retomar el flujo de aire, ¿no? O sea, se despierta y aumenta la respuesta de los músculos dilatadores de la vía aérea superior. La vía aérea se abre y se genera posterior a un episodio de apnea una respuesta de hiperventilación, con rápida caída del dióxido de carbono y rápido ascenso del óxido de oxígeno en sangre. El paciente vuelve a dormirse, se genera una respuesta de hipoventilación y el ciclo se repite con un nuevo colapso y un nuevo episodio de apnea. Por definición, las apneas son la caída de la señal del flujo mayor al 90%, o sea, el flujo de aire mayor al 90% durante 10 o más segundos. Las apneas pueden ser obstructivas cuando hay persistencia del esfuerzo respiratorio, pueden ser centrales cuando hay ausencia de esfuerzo respiratorio, o sea, fallas directamente en la estimulación central, o mixtas cuando hay ausencia de esfuerzo inicial seguido de aumento del esfuerzo. Las hipoapneas son la caída de la señal del flujo más del 30%, o sea, es una hipoventilación, durante más de 10 segundos, acompañada de una caída en la saturación mayor a 3 puntos, o bien asociada a una arousal. Esto es una condición para diagnosticar una hipoapnea, que exista una caída en la saturación o bien una arousal. Porque esto no es una condición para las apneas, pero sí para las hipoapneas. Acá tienen un claro ejemplo de apnea obstructiva. El paciente, esto se mide con una cánula nasal que se le coloca al paciente, se mide el flujo, que es normal, este es el volumen corriente, de repente cesa el flujo respiratorio y hay una apnea obstructiva. Esto es una banda que mide el esfuerzo y fíjense que durante el episodio de apnea obstructiva hay persistencia del esfuerzo respiratorio, ¿sí? Como vimos antes, a la apnea obstructiva le sigue una respuesta de hiperventilación, fíjense que el flujo es más amplio, y después se empieza nuevamente a hipoventilar hasta que se repite la apnea y se repite el ciclo. En el caso de las obstructivas, les repito que hay persistencia del esfuerzo respiratorio. Y en este caso hay caída también de la oxigenación, pero eso no es una condición para el diagnóstico. Las apneas centrales, misma situación, volumen corriente, hasta que de repente cesa el flujo respiratorio, pero en este caso hay también ausencia de esfuerzo. Fíjense que acá está la banda de esfuerzo y de repente en el momento de la apnea central también hay ausencia de flujo. Nuevamente en este caso acompañado de desaturación. La apnea mixta, como vimos anteriormente, esto es una apnea obstructiva. Fíjense que acá tienen ausencia de flujo y persistencia del esfuerzo, respuesta de hiperventilación, nuevamente apnea. Pero en este caso hay una parte en la que no hay esfuerzo respiratorio y una parte en la que sí hay. Esto entonces es una apnea mixta. La hipoapnea, como les comenté, tienen un flujo respiratorio con una disminución, en este caso durante la hipoapnea, fíjense que acá disminuye al más de un 30%, hay persistencia de esfuerzo, pero esto no importa porque no es condición para el diagnóstico, pero en este caso, para diagnosticar la hipoapnea tiene que existir una desaturación. Entonces, la disminución del flujo mayor a un 30% acompañado de una desaturación, esto se clasifica como hipoapnea. Las consecuencias del síndrome de apneas y hipopneas del sueño están vinculados a los episodios recurrentes de obstrucción con hipoventilación, microdespertares que generan hiperactividad simpática y cambios hemodinámicos. Esto es lo más importante porque es el impacto cardiovascular que tienen estas apneas. Los cardiólogos, perdón, habitualmente nos derivan a estos pacientes por hipertensión arterial refractaria, por ejemplo, pacientes que no pueden controlarle la presión arterial con 2 o 3 drogas y que además tienen comorbilidades, como por ejemplo la diabetes, el síndrome metabólico. Entonces, en esos casos,
Junto con la hipertensión arterial, el cardiólogo sospecha que el paciente puede tener apnea porque no logra controlar la presión y nos lo manda a nosotros. Lo mismo en los pacientes que tienen fibrilación auricular inexplicada o arritmias supraventriculares inexplicadas. Esas son causas que pueden ser consecuencias de la apnea del sueño, perdón, y son razones por las que los cardiólogos nos derivan a los pacientes para estudiarles las apneas del sueño. También puede haber empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, porque piensen que estos pacientes pueden tener cambios muy grandes de la presión intratorácica durante el sueño, o sea, grandes cambios en las presiones por el enorme esfuerzo respiratorio para intentar desobstruir la vía aérea durante el sueño, y eso genera alteraciones en el retorno venoso y puede ocasionar empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Después, estos pacientes también tienen aumento del riesgo de accidente cerebrovascular y a veces pueden tener hipertensión pulmonar por la misma causa que hablábamos antes. En general, las desaturaciones, o sea, la hipoxemia nocturna, cuando es muy marcada durante las apneas, puede generar remodelado vascular hipóxico de la vascularización pulmonar y generar hipertensión pulmonar. Esto es más marcado en los pacientes que tienen hipoventilación alveolar asociada a las apneas del sueño, o sea que tiene una desaturación permanente. Y además también se genera una falla diastólica en estos pacientes porque al alterarse el retorno venoso al corazón derecho puede generarse desplazamientos del septum hacia el corazón izquierdo y generar una rémora circulatoria, o sea, aumento de la presión, de las presiones de llenado del corazón izquierdo y generar hipertensión pulmonar también por ese mecanismo, por insuficiencia cardíaca diastólica. Misma razón por la que puede empeorar insuficiencias cardíacas previas o preexistentes. Cuando examinan a un paciente con sospecha de apneas del sueño, hay cosas que los van a ayudar. Por ejemplo, el diámetro del cuello, en el caso de estos pacientes, el peso corporal, y en este caso el Malampati, que es una escala que se desarrolló inicialmente para predecir la intubación, o sea, la intubación dificultosa, pero no es lo mismo obviamente de tener un clase 1 de Malampati, donde se ven claramente todas las fauces, a tener una clase 4 donde prácticamente no se ve nada, y estos pacientes obviamente tienen mayor predisposición a desarrollar obstrucciones durante el sueño. El examen otorrinolaringológico puede ayudar a este diagnóstico porque puede ver la apertura de las fauces, el colapso que pueden tener incluso durante el reposo. A veces pueden ver la factibilidad de hacer alguna cirugía reparadora si hay alguna alteración anatómica muy importante o si existen, por ejemplo, alguna alteración, un tumor o alguna cosa obstructiva de la vía superior que puede estar condicionando las apneas. Y además también permite predecir la permeabilidad de las fosas nasales para un eventual tratamiento de un CPAP. Por ejemplo, si uno va a utilizar un CPAP nasal, no puede tener obstrucción de las fosas nasales. Los niveles de complejidad para el diagnóstico, o sea, cuando uno diagnostica las apneas del sueño son 4. El gold standard, o sea, el nivel 1, es la polisomnografía nocturna con oximetría y la supervisión de un técnico, mientras que el nivel 4 es simplemente una oximetría de pulso que prácticamente no utilizamos. El nivel 3 tiene la poligrafía respiratoria, que después se la voy a explicar, y básicamente entre el nivel 1 y el nivel 3 es lo que más utilizamos para diagnosticar a todos nuestros pacientes. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle. La polisomnografía es un estudio complejo que mide varias cosas. Tiene, por un lado, el electroencefalograma, que es esto que ven acá, un electroencefalograma de 3 canales, que permite identificar las diferentes etapas del sueño por las que transcurre el paciente, incluso el sueño REM y la vigilia. O sea, sabemos si el paciente efectivamente durmió o no durmió, y si tiene una arquitectura del sueño conservada que atraviesa por todas las fases, 1, 2, 3, o sea, sueño lento, sueño de ondas rápidas o sueño REM y vigilia. El electrooculograma nos permite también acercarnos mucho más fácil a identificar las etapas REM, porque mide la movilidad de los músculos oculares. El electrocardiograma, que detecta las arritmias, un electromiograma de mentón o de las piernas, que permite ver trastornos asociados al sueño, como por ejemplo el síndrome de las piernas inquietas. El flujo aéreo, o sea, la cánula de flujo aéreo, que es la misma que ya les mostré antes, una canulita que mide el flujo aéreo del paciente,
una banda de esfuerzo torácico, una banda de esfuerzo abdominal, que es la que mide el esfuerzo respiratorio y permite identificar las apneas obstructivas de las centrales y de las mixtas, un micrófono para el ronquido, un sensor de saturación de oxígeno, o sea, un oxímetro de pulso, y un sensor de posición corporal, que también es muy importante porque a veces los pacientes tienen más apneas en decúbito que en posición de costado, totalmente de costado. La polisomnografía tiene que tener al menos 6 horas de registro, tiene que hacerse en un horario en el que el paciente habitualmente duerma, porque piensen que esto implica que el paciente vaya a dormir a otro lado, a una cama que le pueda resultar extraña, a un lugar que le pueda resultar extraño, más el estrés que le significa el estudio, o sea, todas esas cosas dificultan en general el sueño y además, si a eso le agregamos que el paciente no duerme en ese horario habitualmente, obviamente el registro no va a servir. El análisis tiene que ser manual. Fíjense que esto que les muestro aquí es un registro polisomnográfico. Lo mismo que ya vimos antes, el electroencefalograma, el electrocardiograma, las bandas torácicas y abdominales, los sensores de las piernas, la saturación, bueno, todo lo que ya vimos. Básicamente, esto hay que analizar manualmente, hay que recorrer todo el registro polisomnográfico e identificar a partir del electroencefalograma las diferentes etapas del sueño e intentar identificar las apneas y las hipoapneas. Acá tienen, fíjense, en rojo está marcado el sueño REM, acá tienen marcadas las diferentes etapas del sueño, ¿no? O sea, bueno, la vigilia, que acá en este caso no hay, pero tienen sueño REM, sueño profundo, sueño etapa 3, o sea, tienen las diferentes etapas del sueño indicadas. Que esto se hace manualmente, o sea, se identifica y se diagnostica manualmente. Esto es lo que se llama condensado, que es lo que podemos ver al final del estudio, o sea, que el resumen básicamente de todo lo que hemos analizado. Y fíjense que este es el sensor de posición corporal, ¿no? El paciente que duerme boca arriba, de costado, del otro costado, boca arriba, boca abajo, perdón, o boca arriba. Las etapas del sueño, fíjense que ya de por sí este paciente se despertó varias veces, o sea, tiene un sueño muy fragmentado, muy interrumpido. En azul tiene la vigilia y en el resto son las etapas del sueño. No tiene prácticamente fase 1, tiene mucho sueño profundo, altera sueño profundo con vigilia, intercala algunas situaciones de sueño REM, pero son pocas. Es decir, ya de por sí el sueño está muy fragmentado. Tiene enormes desaturaciones, fíjense que acá está la línea de 90, o sea, el paciente que alcanza saturaciones por debajo de 80% incluso, es decir, tiene mucha hipoxemia nocturna. Y acá tienen marcadas las apneas. El paciente tiene apneas obstructivas, muchas apneas obstructivas, como pueden ver, poquitas apneas centrales, una apnea mixta y muchas también hipoapneas. Y además ronca un montón. Fíjense que esto es el micrófono del ronquido, ronca un montón. Es decir, esto es una polisomnografía de un paciente con un claro síndrome de apneas y hipoapneas obstructivas del sueño que seguramente está muy sintomático. Esto es una poligrafía respiratoria que es mucho más simple. Fíjense que el paciente utiliza una cánula y una banda que incluye un sensor de posición corporal, que incluye un oxímetro de pulso, ¿sí? Y bueno, algunos se le anexan o no un micrófono para el ronquido, y también, bueno, la banda y el sensor de posición corporal. Es decir, que todas estas cosas son las que se le entrega al paciente y el paciente se lleva este aparato a la casa, se lo coloca y duerme en su casa en la comodidad de su hogar directamente con este aparatito. No tiene el electroencefalograma ni tampoco tiene electro en las piernas, es decir, no permite diagnosticar otros trastornos asociados y tampoco permite de identificar las etapas del sueño y si el paciente efectivamente durmió o no durmió, porque no tenemos el electroencefalograma. Pero tiene muchas ventajas, es más cómodo, puede hacerse en el domicilio, no requiere de un técnico, obviamente tiene menor costo. Y en pacientes con alta sospecha clínica es comparable con la polisomnografía, es decir, que si ustedes tienen un paciente con altísima sospecha clínica de apneas del sueño, pueden evitar la polisomnografía y confirmarlo simplemente con una poligrafía respiratoria.
El problema acá es que un resultado negativo en un paciente con un alto pretest no descarta el diagnóstico, o sea, igualmente hay que hacerle una polisomnografía, pero vale la pena intentar con la poligrafía porque es comparable en resultados a la polisomno. Sin embargo, si ustedes sospechan que el paciente tiene otros, o sea, tiene parasomnias, por ejemplo, o tiene trastornos asociados como piernas inquietas, no es recomendable utilizar una poligrafía, sino ya ir a la polisomno o incluso puede hacerse una videopolisomno. Esto es un registro de una poligrafía respiratoria, donde pueden ver episodios de apneas obstructivas, porque tiene cesación de flujo con persistencia de esfuerzo respiratorio, apneas mixtas, eso es lo que ustedes ya vieron. Y como les mostraba, tiene el sensor de flujo, el sensor de esfuerzo, el sensor de saturación y el sensor de frecuencia cardíaca y el ronquido. Para definir la severidad del SAOS, lo que utilizamos es el índice de apneas hipoapneas del sueño y esto nos va a orientar un poco a la terapéutica. Índice de apnea y hipoapnea del sueño de más de 5 eventos por hora, eso ya es diagnóstico de SAOS. Cuando tiene entre 5 y 15 es leve, entre 15 y 30 es moderado y más de 30 eventos por hora es un SAOS severo. Esto independientemente de los síntomas que tenga el paciente. Los síntomas nos van a ayudar un poco después a definir si hace falta o no iniciar un tratamiento, que lo vamos a ver un poquitito después. El tratamiento es con ventilación no invasiva, con presión positiva, CPAP. Ese es el gold standard para el tratamiento. Eh, el CPAP lo que pretende hacer es presurizar, o sea, mantener una apertura de la vía aérea generando una presión positiva. Pero además del CPAP, que ahora vamos a charlar un poquito mejor, hay que también acompañar el tratamiento con medidas higiénico-dietéticas, es decir, el paciente tiene que tener una higiene del sueño adecuada, tiene que respetar los horarios de sueño, respetar las horas de sueño. No es bueno que los pacientes estén cambiando todo el tiempo a veces por cuestiones laborales nos queda otra, porque hay gente que trabaja de día, después trabaja de noche, pero en general uno tiene que tratar de organizar el sueño del paciente porque eso forma parte del tratamiento. Lo mismo que evitar los sedantes, el alcohol o incluso el café previo al sueño. Los pacientes deben descender de peso porque el descenso de peso se asocia con una disminución de la cantidad de apneas del sueño. A veces se les puede recomendar una posición corporal para dormir específica cuando uno lo tiene diagnosticado, pero si no, uno tiene que intentar recomendar que duerman de costado porque en general al dormir de costado las apneas disminuyen. Hay que manejar las comorbilidades por todo lo que vimos anteriormente, además de tratar las apneas del sueño, tratar las comorbilidades que puedan derivar de las apneas del sueño o que ya sean preexistentes y que las apneas las empeoran. Lo de que les comenté, la evaluación otorrinolaringológica y a veces odontológica, porque muchos pacientes pueden tener alteraciones anatómicas que pueden ser potencialmente corregibles, o bien si tienen apneas leves pueden ser pasibles de tratamiento con un dispositivo de avance mandibular que se diseña por odontología, que permite generar un avance de la mandíbula y mejorar la apertura anatómica de la vía aérea durante el sueño. El equipo de CPAP o de presión positiva, lo que genera entonces es lo que hablamos antes, presión positiva continua, a veces variable, porque puede ser un auto CPAP que lo va variando de acuerdo al esfuerzo del paciente, pero en general una presión positiva que mantiene una apertura de la vía aérea. Genera como lo que puse acá, un colchón neumático, es un colchón de aire que impide el colapso. Y inmediatamente de utilizar el CPAP, el paciente revierte las apneas y las hipoapneas. El punto acá es que para definir qué presión necesita el paciente, o sea, cuánta presión tengo que ponerle yo en el aparato para que genere esa presión y mantenga la vía aérea abierta, para determinar esa presión es necesario pedirle un nuevo estudio al paciente que se llama titulación de CPAP. Es una polisomnografía, pero que a diferencia de una poligrafía diagnóstica, el paciente duerme con un CPAP y se le va ajustando la presión a medida que duerme y uno logra identificar cuál es la presión mínima a la que el paciente corrige las apneas, las hipoapneas y además disminuye las desaturaciones.
El aparatito es este, hay diferentes modelos, diferentes marcas, pero en general son todos de estructura similar. Tiene el aparato con una manguerita que es lo que genera la presión en la máscara y en la vía aérea. ¿Sí? Estos son diferentes. A veces vienen con humidificador, con termohumidificador, pueden venir con alivio expiratorio para que no resulte tan chocante el cambio de presión. Es decir, hay diferentes cosas que uno puede ajustar, pero en general el principio es siempre el mismo y es generar presión positiva en la vía aérea para evitar su colapso. Hay también diferentes tipos de máscaras, que es fundamental, porque los pacientes necesitan tener una máscara que les resulte confortable, porque si no, no la van a usar. Hay algunas que son buconasales, algunas que son solamente nasales, como esta, que es la más típica, o si no, hay otras como esta, que es una banda siliconada, mucho más blandita, con dos pillows nasales. Algunas tienen incluso una que se apoya y que hace como una sopapita, es decir, hay diferentes máscaras que uno le puede proponer al paciente, o sea, mostrarle las diferentes opciones o remitirlo a que vaya a alguno de los vendedores de este tipo de máscara y que se pruebe la que resulte más cómodo y una vez después hace el pedido a la prepaga o a la obra social o al Estado o a quien fuere, uno le hace el pedido de el equipo con una presión que ha sido previamente determinada por una titulación de CPAP. Y además se le pide una máscara específica con un tamaño específico, viene en tamaño small, medium, large, entonces hay que pedir todo esto, tiene que estar organizado antes de hacer el pedido formal a quien vaya a proveer el dispositivo al paciente, o bien si él se lo va a comprar por su cuenta. Las indicaciones del CPAP son entonces cuando los pacientes tienen un SAOS moderado a severo, más bien el severo, el moderado a veces uno puede intentar, supongamos si el paciente tiene 16 apneas, bueno, uno puede intentar no tratarlo o hacerlo o probar con medidas higiénico-dietéticas. Entonces, en general, el SAOS severo es una indicación absoluta, el SAOS moderado depende de las comorbilidades y cuántas apneas tiene, no es lo mismo que tenga eh, 29 apneas a que tenga 16, es decir, ¿no? El SAOS moderado varía un poco. Pero en general, el SAOS moderado y severo deberían tratarse con CPAP y el SAOS leve no, salvo que tenga comorbilidades o que tenga síntomas severos. El paciente tiene mucha somnolencia o tiene una calidad de vida mala, uno puede indicárselo, o si tiene muchas comorbilidades, si tiene insuficiencia cardíaca, hipertensión, bueno, también uno puede tratar entonces, aunque tenga un SAOS leve, con menos, con poquitas apneas, ¿no? Entre 5 a 15. El dispositivo de avance mandibular es muy útil para los pacientes que tienen o puede que roncan o que tienen apneas leves, pero no es una buena opción para pacientes que tienen muchos síntomas o un SAOS moderado. Es medio como un tratamiento que hay que individualizarlo, no es algo tan generalizado, hay que tratar de individualizarlo al paciente y requiere, como verán, un montón de cálculos y una evaluación odontológica. Hay un montón de vendedores de dispositivos de avance mandibular que son estándares, pero en realidad esos no sirven para el diagnóstico y no ayudan e incluso pueden ser incómodos y habitualmente son caros, así que no están recomendados esos dispositivos que venden así estandarizados para todo el mundo. Bueno, eso es todo. Les agradezco por su atención. Vamos a tener posteriormente una clase presencial donde podremos saciar las dudas sobre este tema y podrán hacer cuestionamientos de lo que les parezca. Hasta ese momento que nos estaremos viendo, les agradezco mucho por su atención.